quiero poner por delante una premisa que para mí es fundamental. Y es la siguiente: esta iglesia y esta pastora, a través de nuestro peregrinaje espiritual, siempre hemos respetado a nuestros hermanos católicos. De hecho, ellos han venido aquí, nosotros hemos ido a la parroquia, hemos compartido algunos espacios juntos y hay un respeto mutuo. Sin embargo, es importante también saber por qué nosotros no somos católicos. Y me parece que el 31 de octubre se ha eclipsado con la celebración del día de Halloween. Eso es otra predicación. Pero se le da todas las loas o todo el espacio, toda la publicidad a una fiesta como es la de Halloween. Otro día predicaremos de eso. Y eso eclipsa en gran manera lo que es un punto de inflexión en la historia de la iglesia. Y le decía yo a los hermanos y hermanas el jueves pasado que yo celebro mucho mi herencia protestante y que es importante saber de dónde nacemos y por qué. Así es que, poniendo eso por delante, me gustaría hoy hacer hincapié o referencia a esa experiencia de lo que fue la Reforma, ya que el jueves pasado las iglesias protestantes alrededor del mundo, muchas de ellas separaron ese espacio y otras quizá lo están haciendo en el día de hoy. Yo les invito a que podamos imaginar, echar nuestra imaginación al vuelo y podamos pensar en una persona atormentada por la idea y por la convicción de un Dios siempre enojado, de un Dios implacable con la persona pecadora, de un Dios insaciable, que no importa lo que usted haga o no haga, nunca es suficiente. La historia nos cuenta de un joven que se autocastigaba porque entendía que de esa manera estaba más cerca de Dios. Esa fue en gran medida la experiencia del joven Martín, que junto a la experiencia de haber sido salvado de morir en una tormenta eléctrica de rayos, que se vio tan cerca de la muerte y allí se arrodilló y le pidió a Santa Ana que lo salvara y que si lo salvaba él le iba a servir por toda la vida. En virtud de esa experiencia y otras, prometió entregarse a Dios y servirle. No sabía el joven Martín que la historia y Dios le tenían aguardada grandes cosas. Porque ciertamente Martín Lutero, sin proponérselo, cambió la historia. Y obviamente cambió todos los rumbos de la iglesia de aquel entonces, que tiene una resonancia directa hasta el día de hoy. Corriendo el tiempo, los historiadores, las historiadoras han podido identificar 5 aspectos que podemos decir fueron la base de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, comenzada en Alemania para los años 1500 y un poco más, y con efectos evidentes hasta este siglo XXI. ¿Cuáles fueron esos fundamentos? Ahí están. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia,
sola fe y solo a Dios sea la gloria. Con el tiempo los historiadores e historiadoras fueron de alguna forma precisando los énfasis y los matices que se desprendieron de esa extraordinaria experiencia. Sola Escritura. Comento inmediatamente lo que ya historiadores han dicho, prácticamente citando a Martín Lutero en una de sus 95 tesis, parafraseando: la Escritura, como palabra inspirada por Dios, es la autoridad en materia de fe. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios en Cristo puede determinar la vida de la persona creyente. No es la tradición, no son los dogmas, es la Escritura. Cierro la cita. Cuando el sacerdote que estaba encargado, es como un mentor espiritual de Martín Lutero en su noviciado, se dio cuenta que el joven tenía potencial, lo envió a estudiar a Roma, lo envió a estudiar Biblia y lo envió a estudiar teología. Y es estudiando las Sagradas Escrituras que Martín Lutero descubre la libertad en Cristo. Hasta ese momento había estado preso de lo que decía el Papa de aquel entonces, León X, y la estructura de la iglesia. Sin embargo, cuando él se tiene que meter en la Escritura, estudiarla, se topa con dos versos que fueron el detonante para él sentir paz y sentir libertad. Fíjense que el primero de ellos está en Romanos 1 y versículo 17. Usted abra su Biblia y acompáñeme. Porque hablando de que el fundamento primero fue sola Escritura, pues debemos usar la Biblia. ¿Qué usted cree? Amén. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios es o se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si usted me permite, en esta mañana, yo voy a leer una cita directa de Martín Lutero comentando precisamente ese versículo que le abre los ojos de la fe, pero también los ojos físicos. Miren lo que dijo Martín Lutero, comentando directamente de Romanos 1 y versículo 17. Yo odiaba la expresión justicia de Dios, de Romanos 1:17, porque había aprendido a entenderla filosóficamente como la justicia según la cual Dios es justo para castigar a los pecadores injustos. Yo no amaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Al contrario, lo odiaba. Aunque como monje yo tenía una vida irreprochable, me sentía pecador delante de Dios en todo momento. Y mi conciencia me torturaba mucho. Andaba cargado de furor y con la conciencia perturbada. No obstante, insistía con ligereza en derribar la puerta de este pasaje. Deseaba ardientemente saber lo que Pablo quería decir con él. Entonces Dios tuvo misericordia de mí. Día y noche yo meditaba
hasta que por fin observé la relación entre las palabras. La justicia de Dios se revela en Él, en Jesucristo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y continúa, pero yo no los voy a cansar con el comentario de Martín Lutero. Romanos 5:1, busque su Biblia, porque es la contraparte o la gemela de lo que acabamos de leer en 1:17. 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro con el testimonio bíblico fue el epicentro de un sacudimiento que de alguna manera tendría resonancias en su conciencia y en su alma para siempre. Y luego le inundaría de una paz, de saber que es Cristo el que nos justifica. No es lo que usted haga o deje de hacer, en Él somos justificados por la fe en lo que Él ya ha hecho por ti y por mí. Y es con la Escritura que Martín Lutero puede combatir las herejías y los errores y los horrores de Roma en aquel momento. Y cuando digo Roma, estoy hablando de el Papa León en aquel momento, de la estructura y la curia en Roma de aquel momento. Así es que en Roma estaba aconteciendo algo importante para que luego se diera todo lo que se da con las tesis, con lo que Martín Lutero estipula y comunica. En Roma se estaban vendiendo lo que se ha conocido como las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Pues era como un tipo de certificado que daba el Papa para que usted fuera a los lugares donde se establecían y usted comprara esa indulgencia. Y una vez usted colocaba la moneda en el cofre, el pariente o el familiar ya fallecido que estaba en el purgatorio, una vez caía la moneda en el cofre, la iglesia enseñaba que el alma salía del purgatorio y llegaba al cielo. Si usted daba mucho, pues el alma salía más rápido. Y si daba poco, pues el alma iba, tú sabes, como alma en pena, un poquito más lenta. Y nos reímos ahora, pero en aquel momento eso era una tragedia, era una gran tragedia. Oiga, y las indulgencias se vendían por dos razones importantes de la época. El Papa cobraba indulgencias a través de la estructura eclesiástica para construir la Basílica de San Pedro, la que todavía hoy está allí en Roma. Y los que han ido a Roma y al Vaticano y han entrado a la Basílica, de esa se trata. Pero había otra razón, y era que había uno que se llamaba Alberto de Brandeburgo, que tenía muchas posesiones, que tenía una influencia política increíble y quería también ser obispo. Y el Papa le dijo, bueno, si tú quieres ser obispo tienes que, mira, porque ya él tenía otros cargos. Si aspiraba u ostentaba ese, tenía que financiarlo.
Así es que el Papa le dijo a Alberto de Brandeburgo, después usted estudia la historia y va a decir lo que yo estoy diciendo. Pues ábrete por ahí unos puestecitos y empieza a cobrar indulgencias para que puedas pagar lo que estás solicitando. De eso se trata. Otro dato importante respecto a las Escrituras es que cuando Lutero está frente al rey Carlos V y enfrentando el juicio frente a la estructura eclesiástica y política, eso se conoce como la dieta de Worms, le pidieron que se retractara de todo lo que había escrito, lo que había dicho y los libros que habían comenzado a ser publicados, porque no crea usted que las 95 tesis de Lutero, él las publica para que ocurra lo que ha ocurrido. No fue así. La puerta de la catedral de Wittenberg, en aquel entonces, era como un tablón de dictos. Y allí se publicaba y allí la gente ponía de todo. Y Lutero, sabiendo que esa era la práctica, clavó esas tesis en ese tablón de dictos. ¿Y qué sucedió? Que la historia y que los adelantos que iban ocurriendo en la época lo acompañan. Y yo digo que esas son las providencias de Dios. Y alguien pasaba por allí y empezó a leer las tesis de Martín Lutero y dijo, esto está bueno. Este está diciendo lo que yo no me atrevo. Este está poniendo de alguna manera el dedo en la llaga y está sacando a la luz lo que mucha gente piensa y quisiera decir, pero no se atreven. ¿Y qué hizo ese amigo? Mire, cogió las tesis, se las llevó. 50 años antes, la imprenta había surgido como descubrimiento. Y empezaron ¿a qué? A reproducirlas y a publicarlas. Así es que, obviamente, eso corrió por toda Alemania. Y eso llegó a las esferas más altas de la iglesia, eso llegó a las esferas más altas de la política, por eso le hacen el juicio en la dieta de Worms. Y cuando está frente a toda esa curia y a toda esa estructura y a toda esa gente, le dicen, te tienes que retractar. Y este es el foro para tú dar 3 pasos atrás y decir, me retracto y me arrepiento de todo lo que he publicado, de todo lo que he escrito y de todo lo que he dicho. Y ustedes saben qué respondió Martín Lutero. Dice, yo me convencí por las Escrituras y la razón, no por los papas. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No quiero y no puedo y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Así me ayude Dios. Y lo otro es historia. Sola Escritura. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. No hay otro nombre dado a su pueblo en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12, búsquelo, vamos a usar la Biblia. Este verso me acuerda cuando estábamos en las escuelas bíblicas y yo tenía 5, 6 años, 7 años. Dicho sea de paso, yo no sé si Maritza Rosa, que está aquí, ¿verdad? Magui, estás aquí. Magui y yo, y Alicita, su hermana, nos conocemos desde que tenemos 5 años. Ha llovido, ha tronado. Desde que teníamos 5 a 6 años nos conocemos. Íbamos a la misma iglesia. Y
cuando teníamos 6 años, mi papá, el día de la Reforma Protestante, llevaba una película en blanco y negro. Estamos hablando, no le voy a decir de cuántos años atrás. Entonces, yo no sé cómo se llaman, porque perdí el tracto. Los carretes eso. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Muy bien, es lo que Maggie dice. Y eso iba ahí, mire, y allá se proyectaba en el altar, era una casa. La iglesia en Santa Juanita, esa iglesia hoy majestuosa, grande, que usted ve, que Manolete está allí. Esa iglesia empezó en una casa, en la calle 10H34 de la urbanización Magnolia Gardens, y ahí es que nosotros nos conocemos. Doña Alicia, Alicita, Raymond, Magui, ahí es que somos familia de la fe hasta el día de hoy. Lazos inquebrantables. Oiga, y cuando mi papá le decía al hermano que ayudaba, decía, empieza con el carrete ese para empezar a ver la película de la Reforma y de Martín Lutero, nosotras nos acostábamos boca abajo, allí prácticamente como si fuera aquí, así boca abajo a ver esa película de Martín Lutero. Así es que fuimos criadas y criados en esos fundamentos. Y cuando leo ese 4:12, lo tienen, hermanos y hermanas, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y a las mujeres en que podamos ser salvos. Porque en esos días de tormento que vivía el joven Martín, creyendo que castigando su cuerpo y su mente se acercaría más a Dios para agradarlo, y en esos instantes cuando él batallaba contra Satán, porque él decía, es que Satán de alguna manera me hace sentir sucio, me hace sentir culpable, me hace sentir alejado de la presencia de Dios. En esa lucha, en su celda del monasterio, se acercó su mentor espiritual y le dice, entregándole una cruz, le dice estas palabras: invoca a Cristo y vas a decirle, solo a ti pertenezco, sálvame. Solo a ti pertenezco, sálvame. Y yo quiero decirte en esta mañana que si hay algún tormento en tu vida, si hay algún acusador, que puede ser el príncipe de las tinieblas, pero también si hay algún dedo acusador sobre ti, tú tienes que retomar esas palabras. Si tú crees que hay algún pecado, que por más que tú lo has confesado y has venido contrita y humillado, no sientes que esa culpa se ha levantado de tus hombros, tú tienes que retomar esas palabras y tú tienes que invocar a Cristo y tú tienes que decirle, Cristo, solo a ti pertenezco, sálvame tú. Él estaba convencido de que Dios, antes que misericordioso, era un Dios vengativo. Era un Dios castigador. Y cuando Martín Lutero comenzó a creer que Cristo es el rostro misericordioso de Dios, las cosas comenzaron a cambiar para él como comienzan a cambiar para ti. Dice la historia que en cierta ocasión el sacerdote Martín Lutero tuvo que asistir a una familia en el fallecimiento de un hijo que se había ahorcado, de un chico de apenas 15 o 16 años que se había suicidado. Y los padres de ese chico estaban devastados porque tenían y porque de alguna manera la iglesia les había ya enseñado que recibiría el castigo eterno y no habría ningún tipo de remisión ni de oportunidad.
no podría salir del purgatorio. Y Lutero, dice la historia, que llegó a aquella escena, que abrazó el cuerpo ya inerte de aquel joven, que le puso la cruz del Cristo crucificado, que él mismo lo enterró prácticamente, y que después de todo eso, que yo me imagino que le minaría todas las fuerzas, en la homilía posterior a ese triste evento, Lutero dijo estas palabras: quienes siempre ven a un Dios enojado, no lo ven como es verdaderamente. Si creemos que Cristo, sigo citando al reformador, es nuestro Salvador, encuentran a Dios con fe y pueden ver y sentir su bello corazón. Alaba y bendiga el nombre del Señor. Solo Cristo salva, perdona, sana, liberta. Viene a nuestro corazón, viene por nosotros y nosotras, y nos da siempre nuevas oportunidades. Sola gracia y sola fe, las uno o los dos. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Santo es el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense que sigue entonces montando, ¿no?, ese constructo teológico, bíblico. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Hermano y hermana, iglesia amada, la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que la persona pecadora recibe de forma inmerecida, basada solo en los méritos de Jesucristo en la cruz del Gólgota. Si yo le preguntara a ustedes cuántos merecen una salvación tan grande, nadie ha levantado la mano aquí. Porque usted y yo sabemos que no merecemos tanto amor, que no merecemos un sacrificio y un amor tan grande. Así es que este asunto de la salvación, que es por fe, no es un asunto de lo que usted haga, es un asunto de lo que ya Dios en Cristo ha hecho por nosotros y nosotras. No es lo que usted hace para, es lo que Cristo ha hecho para salvación y redención de toda la humanidad. Cuando le damos más validez a reglas, a dogmas, a normas, estamos vaciando el significado del sacrificio de Cristo. Cuando usted entra a una iglesia que lo que hay son normas y normas y normas y normas y normas, y reglas y reglas y reglas y reglas, y tradición y tradición y tradición por encima de la revelación del testimonio de la Sagrada Escritura, hemos vaciado lo que significa el sacrificio de Cristo. ¿Cómo era en los tiempos de Lutero?
Cuando el joven Martín fue a Roma por primera vez, quedó escandalizado, desmoralizado por lo que vio. Y cito, dice Lutero, en Roma se vende y se compra el perdón de los pecados y hasta la salvación. Por eso es que ponían en labios de Cipriano, esto está en una de las tesis, la afirmación de que fuera de la iglesia no hay salvación. Y todavía se estipula que fuera de la iglesia no hay salvación. Obviamente en aquel momento, cuando la iglesia era la que vendía, manipulaba, pues era de alguna forma maleable el concepto. A lo que Lutero responde, eso es falso, porque la salvación existe en Cristo y es por gracia. Y en una homilía, en una de las predicaciones, dijo, y lo estoy citando, yo admito que merezco el infierno, pero alguien sufrió y pagó por mis pecados. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y donde Él está, yo estaré. Y nosotros y nosotras, mirándonos en ese espejo, prácticamente al verbatim, podemos decir lo mismo. Mira, hermano y hermana, esa es la doctrina de la justificación. Somos justificados por la fe en Jesucristo. En los antiguos tribunales, cuando se dictaba el veredicto respecto a la persona acusada, podía salir culpable o inocente. Pues en Cristo somos libres de culpa. Él nos ha declarado justificados, justos y justas ante Él. Y lo que nos hace a nosotros y a nosotras, personas pecadoras, de alguna manera Dios lo toma, nos perdona, nos da nuevas oportunidades, y no son por nuestras propias obras, sino por la gracia divina que usted y yo estamos aquí. Obviamente, una vez la palabra de Cristo mora en usted y en mí, obviamente, una vez Cristo mora en tu corazón y en el mío, y está ahí a través de su Espíritu, lo que nosotros hagamos como fruto de esa presencia de Cristo es para exaltar su nombre. Y esa sería entonces la doctrina de la santificación. Que usted no es santo ni yo soy santa por lo que hagamos o no hagamos. Somos santos porque la cabeza de la iglesia es santa. Y como la cabeza es santa, yo soy santificada en Él por el poder del Espíritu Santo que mora en el corazón suyo y en el mío. Así es que Cristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, nos declara justos a pesar de nuestra naturaleza caída. Y la quinta o el quinto fundamento es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que hemos recibido, entre otras cosas, es glorificar a Dios. Cuando usted ha sido salvo o salva, cuando usted experimenta el gozo de la salvación, cuando usted siente que por alguna razón ha tomado distancia de ese amor de Cristo y decide regresar como el hijo pródigo y postrarse a los pies del Padre misericordioso, y de alguna manera experimenta
las bendiciones del perdón, de su gracia y de su amor, oiga, usted no tiene otra salida que dar la gloria a Él, que postrarse y dar toda gloria al Señor. En aquel momento Martín Lutero, cuando dijo solo a Dios la gloria, es que él lo que estaba diciendo es que yo no me voy a arrodillar frente a Roma, es que yo no me voy a arrodillar frente al Papa, es que yo solo me arrodillo frente al Cristo que me ha salvado. Es que yo no le voy a rendir, como decimos acá, coloquialmente, pleitesía a nadie. Solo a Cristo. Solo a Él sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Eso es lo que Lutero estaba diciendo. Pero estaba también poniendo de manifiesto las excelencias de las virtudes del carácter de Dios. Cuando nuestro hermano Reyes se para ahí y de alguna manera cita Primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido o adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que se desprende de esa gran reforma es el sacerdocio universal de los creyentes. Y el sacerdocio universal de los creyentes no solo consiste en que ahora los creyentes tienen acceso directo a la presencia de Dios, eso es importante. Pero lo que está diciendo es que todos y todas somos parte de un pueblo sacerdotal. Lo que está diciendo es que según el sacerdote de antaño en las antiguas escrituras de Israel presentaba el pueblo ante Dios, que según los sacerdotes del tiempo de Lutero eran los únicos que podían tener acceso a Dios y mediar la palabra de Dios al pueblo, porque la misa era en latín y seguía en latín todo lo otro. Ahora, usted y yo intercedemos y oramos por el otro y la otra que es tan igual a mí. Ahora usted y yo nos acercamos a la otra o al otro y lo presentamos y la presentamos ante el Señor. Eso es el sacerdocio universal de los creyentes. Oiga, y yo quisiera terminar así en esta mañana. Yo quisiera que en esta mañana usted, en virtud de todo lo que hemos dicho, se convierta en sacerdote y sacerdotisa. Porque ya Pedro lo dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ya no es un asunto de que el sacerdote está acá, intocable, no puedo llegar, inaccesible. No, es que el sacerdote ahora, la sacerdotisa está a tu lado, tócalo y dale gracias a Dios por él y por ella. Ahora él o ella te presenta en tus necesidades, en tu realidad de vida. Intercede por él o por ella ante el Señor, porque miren, vamos directo a Él. No hay impedimento, no hay obstáculo, solo Cristo. Solo Cristo. Póngase en pie. Usted va a estar al lado de su hermano o hermana. Tómele la mano si quiere o póngale la mano en el hombro. Ejerza ese sacerdocio universal. Y si quiere preguntarle, ¿qué necesitas?
¿Por qué tú necesitas que yo ore? Yo quiero presentarte ante Dios. Díselo. Aprovecha. Déjate bendecir por ese otro o esa otra que está ahí al lado tuyo. Amén. Y si alguien quedó en orfandad, si alguien quedó solito porque no hay, ya cogieron la pareja, véngase conmigo aquí, por favor. Venga. No lo piense dos veces. Si alguien está solo o sola, si está en pareja ya tiene ahí esa sacerdotisa o sacerdote que te presenta ante el Señor. Pero si alguien está solo o sola, venga conmigo, por favor, que nos vamos a presentar el uno al otro y a la otra, y tomemos unos minutitos para interceder y presentarnos ante el Señor en este momento. Bendecido es su nombre. Santo es el Señor. Sola Escritura, solo Cristo. Sí, Señor, aleluya. Sola gracia, sola fe. Y solo a Dios damos gloria. Recibe, Señor, en esta mañana las oraciones sacerdotales que estamos haciendo las unas por los otros. Recibe la administración sacerdotal de un pueblo sacerdotal que intercede unos por otros al trono de Cristo, sin impedimento, sin intermediario. Solo Cristo, en virtud de lo descubierto en el testimonio bíblico. Una vez más, gracias. Gracias, Señor. Y ayúdanos a hacer esa iglesia que tú quieres. A hacer esa iglesia reformada, siempre en reforma. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, a tu majestad solo doblaremos nuestras rodillas por los siglos de los siglos. Amén. Así en pie, llegamos a la mesa del Señor cantando el cántico Majestad. Solo a Él la gloria.